Madre mía, chicos y chicas, preparaos para el salseo del siglo. Porque resulta que Demet Özdemir ha explotado, y de una manera que nadie, pero nadie, se esperaba. Y todo por culpa de unas declaraciones que ha soltado Can Yaman, y que, para ser honestos, han dejado a más de uno con la mandíbula desencajada. A ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Ustedes saben que Demet y Can fueron la pareja de moda, la que todo el mundo adoraba. ¿Se acuerdan de esa química que tenían? Parecía que salidos de una telenovela turca, ¿verdad? Pero luego ¡zas! Fin de la historia. Y como suele pasar en estos casos, pues cada uno por su lado, supuestamente. Pero ahora resulta que Can, en una de sus apariciones, suelta una perlita que ha puesto a Demet a arder. Y no es una cosita pequeña, ¿eh? Está hablando de la presión mediática. Y de cómo él supuestamente tuvo que lidiar con cosas que Demet, bueno, que no se enteró de nada o que no le afectaron igual. ¡Ay, mamá! Para ser honestos, cuando escuché esto, lo primero que pensé fue ¿en serio, Can? ¿Ahora sales con esto? Porque hasta ahora, la historia que teníamos era otra. Siempre se les veía juntos como un equipo, ¿no? Y ahora, cada uno está en sus proyectos y con nuevas parejas, ¿viene a decir que él la protegió de algo? Vaya movida. Lo que yo creo que está pasando es que Can, quizá, quiere justificar algunas cosas de su pasado, o quizá está intentando limpiar su imagen. A ver, nadie dice que no sufriera. La fama es lo que tiene, te expone a lo bruto. Pero decir que tú eras el héroe y que ella, pues que ella no se enteró de eso suena un poco a que está intentando hacerse el mártir. Y la reacción de Demet, eso es lo que me ha dejado con la boca abierta. No ha sido una respuesta directa, de esas de tú dijiste esto y yo digo lo otro. No, no. Ha sido mucho más sutil, pero mucho más potente. Lo que ha hecho Demet es ignorar olímpicamente a Can. Ha subido unas fotos a Instagram, tranquilísima, disfrutando de la vida, con amigas en un evento. Como si Can Yaman no existiera. Como si esas declaraciones nunca hubieran sido pronunciadas. Y eso, para mí, es la respuesta más demoledora. Es como decir, tu opinión me resbala, tú haz tu vida y yo la mía, y tus dramas se quedan contigo. ¡Pum! Directo al corazón. Muchos dicen que Demet está siendo muy profesional, que es la mejor manera de manejarlo. Pero yo sospecho que también hay una dosis de a mí no me toques las narices ahí, ¿eh? Ella sabe perfectamente lo que ha pasado, cómo ha sido su relación, y no necesita que él venga ahora a reescribir la historia a su conveniencia. Piénsenlo bien, si él realmente sintiera que ella necesitaba esa protección, ¿por qué no lo habló en su momento? ¿Por qué esperar a que ya no estén juntos y cada uno tenga su vida montada? Suena un poco a querer crear controversia, ¿no creen? Quizá para que se hable de él, que últimamente, pues bueno, ya saben. La verdad es que este salseo tiene para rato. Demet, con su elegancia y su indiferencia calculada, está ganando la partida. Y Can, pues se ha quedado hablando solo, básicamente. Menudo zasca se ha llevado. Y ahora, la pregunta del millón, la que nos deja a todos pensando, ¿creéis que Can Yaman realmente intentaba proteger a Demet, o solo buscaba protagonismo con sus declaraciones? Quiero leer sus opiniones abajo.